en estos últimos 3, 4 años, donde ahora sí el ingreso es estrictamente por concurso, estaba esta figura del practicante, donde estaba 1, 2 o 3 años sin cobrar, hasta que podía salir la posibilidad de suplencia. Yo terminé recibido de abogado, yo me recibí de abogado a los 23 años, y la verdad que era muy complicado. Empecé a trabajar en un estudio jurídico donde ganaba 40 federales por mes, que no me llegaba ni para alcanzar la plata, y es más, conjuntamente con eso vendía programas de computación puerta a puerta. Una consultora que sinceramente fue más plata la que gasté yo deponiendo nafta y todo, que nunca vi un peso a esa situación. Hay que recordar los 40 y vos sabés que federales. hasta hace poco la figura de estos que son médicos forenses, ¿sí? Sí. Había un lugar que el forense que hace identificación a través de las dentaduras y demás, no tenía cargo, no tenía sueldo, era gratis, más o menos como vos, ¿no? Bueno, y una cosa, sí creo que sí, que y una cosa hay que acordarse por ahí, suena raro lo de los 40 federales, pero no hay que olvidarse también que en aquel momento los sueldos promedio de la administración pública eran de 350 pesos. Digo, para uno tener un parámetro. ¿Cómo cambia esto? Y no estamos hablando muy lejos, estamos hablando del año 2001. No, yo me recibí en el año 2001, noviembre de 2001, y empecé a trabajar esto, te estoy hablando de 2002. Que a mí, sinceramente, cuando empecé al Poder Judicial y empecé a cobrar 400 federales, y la gente se quejaba porque antes lo cobraba mitad y mitad. A mí no me importaba porque era mi primer sueldo. Yo agarraba ahí, me estaba feliz con los 40 federales, con los 400 federales. Que alcanzaba, que se cobraba. Alcanzaba dentro de todo. Sí, complejo. Uno viviendo, a ver, en ese momento con sus padres, que los padres siempre lo han apoyado a uno, y gracias a Dios, por suerte, no la posibilidad de estudiar la carrera y toda esa situación. Pero a lo que me refería con eso era decir, en ese momento, con la figura del practicante, tenías que conocer al juez, al secretario o a alguien para poder ingresar, porque si no era muy difícil. De practicante estoy hablando, sin cobrar el tema de un sueldo, nada. Y así fue como ingresé al Poder Judicial, trabajando como practicante. Estuve 1 año y pico sin cobrar sueldo, pero era lo que me gustaba. Mientras tanto, tuve la posibilidad de seguir estudiando. Después del año posterior de haberme recibido de abogado, estudié escribanía, me recibí de escribano. Y porque esto era así, es decir, hoy en día, cuando vos salías de la universidad, agarrás el título, festejás una vuelta en manzana con el título y tenés que entrar nuevamente, porque si no quedás fuera del sistema. Exactamente. Es una cuestión que parece loco decirlo de esa forma. Pero que es así, te recibiste, y aparte también la cuestión de cómo está diseñada los planes de estudio de la universidad no te prepara absolutamente para nada. Si te dice el libro donde vos tenés que ir más o menos, saber a dónde buscar, a dónde qué te va a dedicar, y salís el primer día que ingresás a tribunales como abogado, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, sabes mucho más el de la mesa de entrada, ¿no? Totalmente. Que muchas veces no es abogado. Que no es abogado, porque tiene los años de experiencia, y te prueban intencionalmente, y esto lo querés presentar para esto, pues te lo va a dar al trámite. Y el abogado, quizá en su soberbia de recién recibido también, dice cualquier cosa, en vez de decir, no sé, me explicás, y eso es lo que busca el empleado. Que vos le digas, no sé, me explicás, y el empleado te va a explicar. Pero son cuestiones que uno lo va aprendiendo con la práctica. Y muchas veces yo lo que digo es, gracias a Dios que no tuve ningún familiar abogado que me permitió pegarme esos golpes contra la pared y aprender de esos golpes. Quizás si uno tiene el familiar abogado o la persona que lo va guiando para eso, va sabiendo el camino y sabe, no se equivoca generalmente. Y esos golpes también están buenos para agarrar un poco más de experiencia. Qué lindo. Será por eso que este chico yo lo conocí personalmente en una fiesta de mate hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de allá abajo? Sí. Por ahí está la foto todavía. Y la verdad que me sorprendió la forma que tenía de ser. Y fíjate, uno de los tipos más queridos en la justicia. Esto es así, no lo va a decir, pero y sé de los encontronazos que he tenido con otros jueces por este tema de las corrientes, de las ideas, de todo esto, lo sé perfectamente bien. Bueno, ¿vos naciste en Paraná? Sí, yo nací en Paraná, año 1977, hice toda mi escuela en la escuela normal, desde jardín hasta la secundaria. Mi papá es italiano, mi viejo nació en Italia, en Sicilia, en Troina, Etna, se vino a los 17 años de allá, escapando también de toda la crisis. Mi viejo estuvo con 5 o 6 años en la Segunda Guerra Mundial, viviendo en refugios, ¿no? Con una historia de que cuando él le emociona muchísimo hasta el día de hoy contarla, ¿no? Porque casi nos cuenta cuentagotas de lo que ha sucedido en aquel momento, porque situaciones que se vivían con 5 o 6 años de intentar levantar un país, que él siempre nos contaba que después que se terminó el tema de la guerra, de refugios en la montaña, volvieron a su ciudad totalmente destruida,
¿no? Y que no esperaban ayuda de nadie, es decir, hoy levantamos la casa de fulanito, mañana la de Pedrito, y trabajaban chicos, mujeres y hombres para intentar levantar, ¿no?, un país. Y mi viejo, se vino un tío de la Argentina y le escribió y se vinieron para acá a Crespo, empezó a trabajar en un hotel de Crespo que tenía acá y después se vino a Paraná, una mueblería que llamaba Carlos Puebla. Empezó a trabajar ahí, después se puso su propia fábrica de muebles. Y bueno, ese es ¿Era Barbiroto? Barbiroto. ¿Cuál era? Estaba en primero en calle San Juan, después, primero estuvo en otro lado, después en calle San Juan y después en calle Alén, entre 9 de julio y Belgrano, que todavía está. Frente al IAFAS. Sí, claro. Exactamente. Y eso es lo que tenemos también de, que yo digo, mayor legado que nos dejó mi viejo, que sigue vivo, ¿no? Pero que nos enseñó en esta cuestión, la cuestión del laburo, ¿no? Que eso uno lo que tiene que reconocer, que más uno que allá le gustaba, decía, uno iba a la escuela y el sábado era vamos a toda la mueblería, vamos a hacer algo, por más que no hagas nada que le cebas mate, pero levantaba, no te podía ver un segundo, hasta el día de hoy es así, no te puede ver un segundo que vos estés medio quieto y dices, ayúdame a hacer tal cosa. Hoy tiene 84 años y sigue con una vitalidad, todo el día está yendo, igual que mi abuela, mi abuela también, la mentalidad es otra. No paran un segundo, mi abuela, una mujer muy grande, falleció ya, pero 84, 85 años, íbamos a la casa, estaba en el techo. ¿Qué estás haciendo? No, porque tengo hoja acá y hablaba y está castellano. Como mi viejo también, la parte del sur es más dura con el tema del idioma hasta el día de hoy, tiene algunas cuestiones. Y bueno, y mi vieja descendiente de alemanes, mi abuelo fue Spret de apellido, abuelo fue jefe del ferrocarril en Diamante, familia ferroviaria, toda la falda de mi mamá. ¿No? Vivieron mucho tiempo en Diamante, Viale, Tabosi, siguiendo el tema al jefe de estación que viajó a mi abuelo, únicamente mi abuela materna puede conocer, al resto no lo conocí. Pues yo también vengo después de muchos años de que mis padres habían cerrado la fábrica, por decirlo de una forma, somos 5 hermanos, soy el menor de esos 5 hermanos, mi hermano mayor tiene 49, después sigue otro hermano que tiene 48 sí, después hermanas mellizas, que tienen 7 años menos que yo, y después yo con 39 años, es decir, ¿Qué sentís cuando por ahí veo la fotografía, conferencias que armás, que organizás, que te invitan, cursos, y por ahí en el determinado momento te viene, ¿qué hago yo acá delante de esta gente por los orígenes, por cómo llegué, por todo lo que me pasó y los golpes que me pegué en la fase laboral, porque también es un trabajo, ¿no? Vos sabés que, disculpame. Disculpame, sí. Yo, te la pregunta, te interrumpí por eso. No, dale. Vos sabés que uno... A ver, yo te tiro la idea, vos hablás. Uno lo toma así... Yo soy muy inteligente, le tiro la idea y... Uno se encuentra con eso, pero se está mentalizando constantemente para llegar a eso. Es decir, uno se enfoca en determinadas cuestiones y quiere llegar. Por ejemplo, por decirte una cuestión, yo estaba seguro que iba a ingresar al Poder Judicial, iba a hacer lo posible desde el punto de vista de capacitación o concurso, y mi meta era llegar a primero hacer el tema de fiscal. Se dio distintas las cuestiones, empecé siendo defensor, pero mi meta era llegar a fiscal, lo que se me había puesto. Yo a los 35 años tengo que estar de fiscal, ¿no? Era una meta que me había puesto cuando recién ingresé al superior como practicante, ¿no? Bueno, se dio antes, a los 29 ya era defensor de pobres y menores, una función que me apasionó y hasta el día de hoy me apasiona la función. Te puedo decir que si bien me gusta la función del juez, la función de defensor de pobres y menores es mi función en el mundo, por decirlo de alguna forma, porque es un cargo que se puede hacer muchísimas cosas y se trabaja mucho con la gente. Desde los orígenes, eso es importante. Modelar o ayudar a modelar a la persona. Es la puerta de ingreso al Poder Judicial. Y ahí es donde se tiene que garantizar el acceso a justicia, que es una cuestión fundamental donde hay que trabajar y se debe trabajar muchísimo, que es acceso a justicia, que parece como es así, toda la gente puede acceder a la justicia, y hay determinados barrios, determinadas zonas que es muy difícil, no porque se le niegue el acceso a la justicia intencionalmente, sino no por omisión en este caso, pero sino que se hace muy difícil poder llegar a tomándose un colectivo con una familia de 5 o 6 chicos para poder estar en el Poder ponerse su mejor ropa porque cree que va a ese lugar que ellos no entienden cómo funciona, que no saben, y creen que se van a encontrar ahí más o menos con la aristocracia. Por eso cuando van tratan de ponerse, por eso lo pongo como ejemplo, hasta su mejor ropa, es increíble. Y una cuestión, porque no hay que olvidar el concepto básico de lo que es el servicio de justicia, porque la justicia no deja de ser un servicio. Y nosotros empleados públicos. Claro, en algún momento
alguien tergiversó eso, me parece que la justicia es otra cosa. La justicia es un servicio. La justicia, en este caso que dice Rubén, yo participaba, iba todos los meses, junto con Marisa Paira, que era quien coordinaba todo, actualmente hoy como presidenta de COMNAF, íbamos todos los meses a un barrio distinto, ¿no? Eso fue una cuestión, porque a mí mucho el trabajo de escritorio es como que me aburre en determinadas cuestiones, siempre tengo que buscar algo por fuera de eso, porque si no, más allá que es interesante toda la cuestión, me gusta mucho, pero me gusta más movilizarme. Se enfrasca, ¿no? Y conocer lo que pasa, porque uno puede administrar justicia si está del escritorio para acá. Es fundamental. Si no sabés lo que pasa. No sabés lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en la realidad. Y ahí ya cuando vos te quedás para atrás del escritorio y no salís, se complica un poco la situación. Eso me pasa a mí, quizás a otro no le pasa. Digo, me parece para yo poder actuar como debo actuar y que es una función, en este caso, sumamente complicada, que después vamos a hablar por ese rol, pero me parece que yo con ese programa de la justicia va a los barrios, que eran los defensores que íbamos a determinada escuela, uno hablaba y le decía, pero señora, por ejemplo, cuestiones de violencia, ¿cómo no vino antes o cómo no fue a tribunales antes de la inexperiencia de uno, te estoy diciendo, a comentar esta situación? Y dice, ¿yo con quién dejo los chicos? Tengo 5 chicos, me tengo que tomar un colectivo, ¿cómo hago para irme hasta el centro? Fíjate, cuestiones básicas, o sea que escuchando esto nosotros, ¿qué tenemos que estar pensando? Descentralicemos la justicia. No puede ser que haya únicamente un palacio de justicia y determinados horarios, por ejemplo, como cuestiones como fue esto de las casas de justicia, que lamentablemente no funcionó, que era un programa que existía, hubo casas de justicia, pero tienen que estar distribuidas por todos los barrios. O chicos que haciendo la defensa penal, no venían, los citábamos, no veníamos, teníamos que buscarlo con la policía. Decía, ¿por qué no viniste, Carlito? Por cierto, y si no tenemos zapatillas, ¿cómo venís sin zapatillas? No venís sin zapatillas. Fíjate esa cuestión que uno lo va viendo desde ese punto de vista. Y un montón de cosas que la gente se siente extraña. Porque la gente pobre citada a los poderes judiciales para decirle que tiene una pena, que tiene una sanción o que tiene una prohibición de acercamiento. ¿No? Lo ve como un lugar extraño. Es un lugar extraño hasta los abogados, porque uno, como yo te decía recién, uno se recibe, entra y con recursos no sabe a dónde tiene que ir o dónde está determinada cuestión muchas veces, ¿no? Porque también el acceso a la justicia tiene que ver con lo edilicio, no únicamente más allá que tiene que ver con lo que avisa, pero también la forma edilicia. Imagínate una persona de escasos recursos económicos que vive en un barrio alejado del centro, que tiene que llegar quizás tomándose 2 colectivos, ingresa, ¿a dónde voy? ¿Dónde pregunto? Quizás ha dado vuelta de acá para allá, lo decía, y dije, no, perdito la mañana me voy, ¿no? Y entonces cuando uno iba a ese ámbito de la escuela, ni siquiera las comisarías, porque no hacíamos en la comisaría, nos ofrecían, cuando Marisa iba a hacer el recorrido donde podía hacer, la gente en las comisarías, no acá, no, porque ese es un lugar también que la gente lo ve extraño, en el lugar que ve la gente como propio, la escuela o el centro de salud, y ahí teníamos desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, no podíamos, de la cantidad de gente haciendo consulta, viendo qué podía hacer, desde un trámite por un medicamento hasta una cuestión para cobrar una pensión o por el tema de la cuota alimentaria, o que la escuchemos. Que la escuchemos. Esa es otra cosa. Que la escuchemos. Era escuchar. Y no nos adelantemos en ese tema. Por eso era esta cosa. Y hacían, y escuchar. Y eso pasa también en el propio Palacio de Justicia. Uno puede tener a su empleado que va y le dice, no, la resolución tal, hay que pegar tal cosa. No, que yo no me voy a ir. Dice, ¿quiere hablar con el juez, con el defensor, con la persona que sea? Sí, vos le decís exactamente lo mismo. Muchas gracias, y se va. Lo mismo, no cambió absolutamente nada de lo que le dijo, y capaz que se lo explicaron mejor todavía, mostrando el expediente, pase, le comento, pasa esto, otro. Muchas gracias. ¿No? Entonces la gente también quiere escuchar de que tiene que tomar la decisión, más que por otras personas, ¿no? Por eso, eso de la y por ahí, como decía un amigo, ¿no? Terminar con las palabras esdrújulas. Claro. Y ese lenguaje coloquial de tribunales, que a veces, y hablar del expediente y de la foja y de esto y lo otro, la gente verdaderamente no lo entiende. Mirá, aparte, ¿a quién va a dirigir? La sentencia, a ver, si me vuelvo técnico me lo explico, me dicen que lo explicamos de distinta manera. Cuando uno pone, por ejemplo, lo penal, cuando uno dicta una sentencia y pone una pena, tiene un lenguaje comunicacional, es un acto de comunicación. No es únicamente para la persona que se le pone la pena. Es decir, va un mensaje a la persona que se le pone la pena diciéndole esto no puede volver a suceder, y también va un mensaje a la sociedad diciendo, fíjense, la norma sigue vigente, se vulneró esta norma, pero para todos ustedes ciudadanos, fíjense que si cometen un hecho delictivo van a tener esta consecuencia. Es un mensaje que se está dando. O sea que va dirigido al imputado o al acusado, al que está penado, y a la sociedad. Y lo estamos dirigiendo nosotros en las sentencias hacia otros abogados directamente, porque hay términos que son imposibles de poder entender para un ciudadano común.
y no digo que no se, hasta de otras profesiones te estoy hablando, directamente que pueda llegar a entenderse. A mí me ha pasado siendo defensor que el tribunal le leía la sentencia y el chico me pregunta, ya con 19, 20 años, porque ya era mayor en este caso, me pregunta, ¿y qué pasa? ¿Que de libro? ¿Cómo claro, si no entendió? El decir, no se entendió la cuestión de ese... Y también tiene que ver quizás también por el Consejo de la Magistratura, porque uno para el Consejo de la Magistratura tiene que ser lo más técnico posible, porque se están evaluando los conocimientos, ¿no? Es decir, son cuestiones que quizás seguramente con el tiempo van a tener que cambiar, pero estamos dando ese mensaje como que por supuesto tiene que estar fundado técnicamente, pero quizás se podría evaluar otra forma de la lectura de la sentencia, o poder comunicarlo, explicarlo. Nosotros la tenemos más sencilla cuando hablamos de adolescentes en el proceso penal, porque uno puede transformar normas y aplicar normas internacionales directamente, entonces uno le explica con palabras claras, sencillas, y en la ley lo pusimos específicamente en el articulado, que todos los actos deben ser explicados de manera clara y sencilla en un lenguaje que el adolescente pueda comprender. Eso lo pusimos específicamente en la ley, ¿no? Más allá que la sentencia es un acto técnico que tiene que tener todo un montón de cuestiones que tienen que estar fundadas. Yo no utilizo latinazgo ni nada por el estilo, porque no me parece que ya es como la misa que se da en latín y de Paula, me parece que eso tiene que ir evolucionando, pero me parece que a ver, como todas las instituciones, necesitan cambios de alguna óptica, ¿no? Y quizás las nuevas generaciones son las que se las puedan llegar a aportar. Hablando de los cambios, vos ingresaste en un tiempo bisagra del Poder Judicial. Sí, tremendo. 2000, 2001, digo. ¿Qué cambió del 2001, 2000, 2002 a este Poder Judicial que tenemos hoy? Casi 2020. Yo lo veo más ordenado en todo lo que es personal, en todo lo que es la cuestión, esto que decía el ingreso por concurso, porque era muy difícil porque había ingresado mucha gente al Poder Judicial de años que eran en esa situación precaria, que en un momento digo, ¿qué hacemos? Se tuvo que replantear. Tenemos un montón de empleados que no pasaron por concurso, como dice la Constitución, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no se puede echar estos empleados de un día para otro. Y hubo que tomar una decisión de que, bueno, los que tenían más de 5 años quedaban con un derecho a permanencia, pero sin posibilidad de ascender hasta que no rindan un nuevo concurso, y el resto lamentablemente se tuvo que ir. Que esto pasó hace unos años atrás. Hace un poco atrás. Fue en el recuerdo que fue una crítica importante que se le hizo a mí fue en el periodo de Misaguat, que yo lo comparto, porque uno desde que ingresa al Poder Judicial sabe que al Poder Judicial se ingresa por concurso. Después podemos discutir, bueno, sí, pero el mismo Poder Judicial permitió esta situación. Lo podemos discutir y se discutirá y seguramente, no sé si habrá algún tipo de acción de amparo o algo todavía que se tenga que resolver, que diría que no. Pero me parece que es una cuestión de ordenar y que se sepa que a partir de ahora se están haciendo concursos periódicos, dentro de los empleados, son muy rápidos. Me ha tocado participar como jurado en varios concursos y la verdad que desde que se toma el concurso hasta que está la resolución salen en forma rapidísima. Es decir, eso me parece que es una cuestión que se ha ordenado bastante. Veo que hablas permanentemente de la faja laboral, de tus estudios, y en el medio que hubo distracciones, hubo deportes, ¿cómo fue tu vida hasta hoy? Sí, bueno, yo pertenecí mucho tiempo a una institución que era dependiente del Club de Leones, que era la rama juvenil del Club Lea, la rama juvenil del Club de Leones, donde de ahí surgieron mis principales amigos, mis mayores amigos que tengo hasta el día de hoy. Bueno, yo en este momento estoy en pareja hace 10 años, tengo un hijo recién nacido, casi por decirlo de una forma de 1 año y medio, digo recién nacido porque son muchos cambios a lo que uno debe acomodarse, ¿no? Principalmente lo que es hora de sueño, y conciliar lo que es el trabajo y las obligaciones con la cuestión familiar, ¿no? Que también reclama mucho tiempo, que eso desde este año y medio tuve que acomodar un montón de cuestiones, de viajes, cancelar o charlas o determinadas cuestiones, privilegiando por supuesto estar el mayor tiempo posible. De deporte jugué mucho tiempo al rugby, de los 8 a los 16 años, fue un deporte que hice en Robin, ¿no? También muy buenos amigos de aquella época, que eran también compañeros de la secundaria, y después de los 16 en adelante se ponía mucho más competitivo, ahí ya como que la mayoría de que éramos el grupo más duro nos empezamos a dedicar cada uno a nuestras actividades, el tema de la universidad, y la universidad fue una cuestión que se me pasó. Mira, sentí, fue una cuestión tan rápida, ¿no? Sí, fue una cuestión que se pasó rapidísimo para mí, con muy buenos amigos entre medio también. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Santa Fe, estudié en la Universidad Católica de Santa Fe, hice abogacía y después también escribanía en la universidad y después los posgrados en la Universidad Nacional del Litoral. En una época complicada también la Universidad de la Estatal de Santa Fe, muchos paros, mucha situación que era muy complicado poder llevar una carrera
al día con un montón de paros que había en aquel momento. Y después siempre fui de tener muchos amigos, soy muy amiguero, me gusta mucho juntarme a comer asado, ver partidos de fútbol con amigos. Te veo por ahí. Sí, yo disfruto mucho de eso, es el cable a tierra que tengo. Y después 2 o 3 veces por semana intento ir al gimnasio, que lo utilizan más de psicólogo en cierto punto. Sí, es cierto, te confesás. Está 1 hora y media, te toca una máquina y hablaste, tomaste mate, charlaste con todo el mundo. Y ahí también, bueno, mi familia, que por suerte tengo toda mi familia, mis padres, mis hermanos, con una excelente relación entre todos, nos juntamos los domingos, por ejemplo el día de hoy va a ser 20, 25 personas, porque somos 5 hermanos, con cada uno con su respectiva familia, italianos, todos genéticamente sacamos esos genes, o sea que hay que tener muy familiar, es complicado un domingo, porque todos gritan, todos hablan, todos se pelean entre todos y nadie sabe que está hablando con el otro. Es decir, uno sale a las 5 o 6 horas, aparte largueros, porque arrancamos tipo 12, 12 y media y hasta las 7 de la tarde, porque después la comida y la sobremesa, después las tortas, después el mate y seguir de ese lado, ¿no? Esas cuestiones que tipo los campanelli, los 20 minutos y hay discusiones, todo cruzado, porque aparte parece que mis cuñados, los esposos de mi hermana, se han mimetizado con eso y son más gritones todavía que mirá vos, y han estado de esa forma, ¿no? Qué lindo, loco, la verdad me gustazo charlar estos temas con vos. ¿Cuáles son los momentos más difíciles que te ha tocado pasar en tu vida? Porque seguro los tuviste. Sí. Pero vos sabés que gracias a Dios, más allá de pérdidas de familiares, momentos muy, muy difíciles cuando uno todavía tiene sus padres, sus hermanos, ha tenido una familia que lo contenga, si bien existen, se pueden sobrellevar inmediatamente. No, sinceramente si tengo que ponerme a pensar, puede ser el fallecimiento de mi abuela, puede haber sido algo que haya tenido que ver con cuestiones profesionales. No quiero volver a la cuestión profesional, pero que uno ha quitado, por ejemplo, por decirte un caso que yo hacía 5 días que había asumido como defensor, el caso de esta chica discapacitada que había sido violada y que habían pedido la interrupción del embarazo, un caso muy complicado donde me puso en jaque un montón de cuestiones que tenían que ver con mis pensamientos y los pensamientos de la parte que yo representaba como defensor de pobres y menores, y eso fue un caso que la verdad que si bien tenía 5 días de experiencia en ese cargo, me hizo generar angustia en esa situación. Y angustia me genera, y esto es discutible también, cada vez que tengo que meter a alguien preso. La noche anterior me genera una angustia, porque es una decisión tremenda que uno tiene que tomar. Y ahí quiero entrar, ya que vos lo mencionás, a este tema de lo que se viene, que ya está, que es el juicio por jurado, ¿sí? Donde el jurado tiene la responsabilidad que la puede tener una persona de decidir sobre la libertad, ¿sí? de una persona, pero también sobre su patrimonio y demás. Tremenda responsabilidad que va a esto, me parece que va a llevar un cambio más que importante, ¿no? Sí. Bueno, ojalá se pueda implementar el tema del juicio por jurado. Me parece que lo que anunció el gobernador es una muy buena medida, porque esto lo que se intenta es acercar el Poder Judicial a la gente, y esto es una de las formas por excelencia. Cuando se hablaba de esto de democratizar la justicia, que todo se tomó, y se politizó muchísimo, en cuando en realidad no tendría que haberse politizado tanto, o quizás no se supo explicar de una buena manera. Se supo comunicar, porque yo te digo, vos estás en contra de que ingresen al Poder Judicial todos los jueces, fiscales, defensores y empleados de ordenanza por concurso. No. No, en contra, no. ¿Estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo que se publiquen todas las sentencias y no que tengas que pagar 7.000, 8.000 pesos por mes a una página privada, que son las que tienen las páginas, que tiene la posibilidad de abogado que recién empieza, nunca lo puede tener, y que se publiquen gratuitamente en la página? Debería ser así. Es así, por ley ahora es así. Bueno, hay un montón de cuestiones que se conozcan las declaraciones juradas de jueces, fiscales, defensores y empleados del Poder Judicial cuando ingresen, cuando hay que tengan las obligaciones. Yo pienso que esas medidas que llamaron paquete de democratizar la justicia fueron quizás mal comunicadas, pero yo pienso que ningún ciudadano puede estar en contra de eso. Pone él la cuestión de que deba elegirse por el voto popular el juez o el fiscal o los miembros del Consejo de la Magistratura. Bueno, eso ya ahí entra la política. Ahí entramos la cuestión politizada. Pero el otro paquete de medidas, excepto ese, me parecían que eran medidas que se afrontaban y quizás en ese paquete faltó lo que era el juicio por jurado. Si hablamos de acercar la ciudadanía a la gente, es el juicio por jurado. El único poder es el Poder Judicial, que no tiene participación directa de la gente.
¿no? Ni siquiera tiene indirecta a través del Senado para que puedan elegir sus representantes a los jueces y fiscales defensores, pero directa no tiene participación. Y es una escuela de responsabilidad cívica. Si vos tenés 12 personas que tienen que involucrarse en un caso, y no por lo que el medio de comunicación le está vendiendo que es inocente o culpable, porque hoy parece que una persona comete o está imputada un hecho, primero van por la cabeza y que vayan 35 años presos y después vemos si fue o no fue, ¿no? Entonces ahí uno se puede involucrar, porque cuando uno ministra justicia se involucra con el sujeto, con la persona que tiene enfrente, y conoce la realidad y tiene que analizar qué fue lo que lo pudo llevar a esa persona a cometer ese hecho, ¿no? Donde hay responsabilidad del Estado, donde hay responsabilidad de la familia, donde más si hablamos de personas menores de edad, pero en toda persona hay una cuestión donde uno tiene que evaluar condiciones personales de esa persona al momento de merituar o ver la pena que uno tiene. Entonces, si uno puede de 12 personas decir nada más a la vez que ve si es inocente o culpable, no fundamentarlo jurídicamente, en relación a lo que el juez, a lo que el fiscal demostró en el juicio, la investigación, lo que pudo demostrar el defensor, de escuchar al imputado, las pruebas que se ven ahí, ¿es inocente o es culpable? ¿No? Y después el juez deberá fundar técnicamente la sentencia. Eso me parece que es importantísimo. Es un avance. Es un avance. No para todos los casos, por supuesto. Ciudadano, no, obviamente. Hay que ver casos que... Pero yo lo que te comentaba anteriormente... No va a hacer un juicio por jurado por la pelea de dos vecinos. Claro, para eso hoy está la mediación o la posibilidad de crear algún día los tribunales de menor cuantía. Es que me parece que ahí es donde tiene que avanzar la justicia, porque si no nos quedamos en esa cuestión de que esto que el juez decida absolutamente sobre todo y que parece que está Dios y después viene el juez porque dirige. Acá en la provincia sí. No, pero por eso, en muchos ámbitos. Pero desde el punto de vista pareciera, ¿no?, que tiene que, como decías vos, decir sobre la vida, la libertad, el patrimonio de las personas y tenés que estar de la cabeza muy clara en las cuestiones de eso. Decir, porque si te come un personaje es complejo. Por eso siempre dije, me parece que más que exámenes, que tenés que tener examen, el juez o el funcionario que tiene esa función debería someterse al Consejo de la Magistratura cada 5 años de lo psicológico, más que desde lo técnico. Porque lo técnico, porque yo, mira, no me quiero ir al otro tema, pero yo confío más en un juez que tiene 75 libros arriba de su escritorio, estudiando, leyendo cómo resolver ese caso y que lo tiene a la vista, no como el Consejo de la Magistratura, que va y muchas veces tiene que tener todo a la cabeza, ¿no?, para hacer un examen. Ese juez que agarra y dice, che, este juez resolvió un caso similar, le voy a consultar, che, ¿cómo viste tal y tal cosa? ¿Dónde buscaste material? ¿Qué jurisprudencia? Entonces ese juez, con todos esos libros, con todo ese material, con todo ese arsenal de legislación que pueda llegar a tener, más la consulta que pueda hacerle a otro colega de esta provincia, de otra provincia, yo confío más en esa decisión que en esa que es técnica también, que es la que puedo hacer de memoria en muchos casos, quizás sabiendo el caso concreto en esa situación. Que es como evalúa el Consejo de la Magistratura, no le queda otra tampoco. Yo, si me preguntás qué haría el Consejo de la Magistratura, y permitiría que se tenga la bibliografía correcta para llegar a una decisión. Pero me parece más importante todavía, más que el conocimiento técnico, que digo que eso lo buscás y te vas actualizando constantemente, el tema si estamos capacitados, ¿no?, mentalmente, psicológicamente, o no tenemos un pico de estrés muy grande para poder dimensionar la situación de la obligación que se tiene, ¿no? Se hace al ingreso, ¿no?, cuando uno se presenta al Consejo de la Magistratura. Después quizás, no sé cada cuánto, lo estoy diciendo esta cuestión de lo estoy pensando en voz alta, y cuando pienso en voz alta después me traen problemas estas cosas. Pero a lo que voy es que me parece importante eso, porque vos fíjate, a mí me han dicho, no, cuando yo he dicho en otras partes, o charla de amigos, familiares, a mí me cuesta mucho el tema, lo pienso un montón de veces, antes de privar a una persona de libertad o tomar esa decisión. Bueno, vos sos juez, vos no podés estar pensando si esto, otro, consecuencias, tal cosa. ¿Es blanco o negro en esta cuestión? Sí, pero no lo puedo hacer automáticamente y que no me movilice absolutamente nada. Yo pienso que el día que no me movilice nada, tengo que dedicarme a otra cosa. Porque privar a una persona de libertad, sea por 3, 4 años, por más que cometió el hecho, se la merezca. Pero si uno ve cómo está la unidad penal o los lugares donde pone encierro, un día de cárcel no se lo deseo a nadie. A ver, ¿y cuál es la solución? Sea culpable o inocente. Te estoy diciendo, no sé cuál es la solución. Se me va a preguntar, bueno, ¿cuál es la solución? Te digo, no sé cuál es la solución. ¿La cárcel? No. Te lo puedo decir. No. Las cárceles están abarrotadas. Y si vamos a una cuestión constitucional, que así, que lo aprendemos de 4º grado, pienso, las cárceles son para reinserción y no para castigo. Y meteme ahí y decime si se va a reinsertar. Es complicado. ¿Cómo hace una persona que la metés 12 años preso, ¿no?, para que salga a los 12 años? Porque fíjate que aparte ahora con las nuevas legislaciones que se han hecho es endurecer, que salga cada vez menos. Y lo que no se entiende es que constitucionalmente la cárcel y el sistema
penitenciario, el sistema progresivo de la pena es un régimen de confianza. Tiene que haber salidas dentro de tanto para ver cómo se puede comportar esa persona fuera de la sociedad. Si no, tengámoslo de por vida y listo. Pero eso no se puede. No se puede. Eso es lo que tiene que entender la gente, que la función de la cárcel es que ese ciudadano que cometió un error por las circunstancias que sea, en algún momento va a tener que salir. Porque si no, blanqueemos las cosas y digamos, sí, es de por vida. Y mantengámoslo recluido de por vida y tengamos esa pena de esa forma. Y aislémoslo directamente. Y que tenemos tratados convencionales, que están por encima, que están en la jerarquía constitucional, que dicen que la pena es progresiva, es un régimen de confianza. ¿Qué pasó con esta última ley que votó el Congreso, donde no salen por este delito, no pueden salir de este delito? Es inconstitucional, perdón, primero, ¿no? Pero está la demagogia legislativa, que los medios de comunicación te plantean un tema ante un caso concreto gravísimo, sí, y la agenda legislativa te lo ponen los grandes medios de comunicación. Bueno, ¿y cuál fue el problema allí? Los motines en las cárceles. El problema es un modelo económico, en primer momento. Porque el libre mercado, la desregulación, lo que hace es delegar la justicia penal a los indeseables. Y ahí nos hacemos cargo de la justicia criminal, ¿no? Es decir, el que va preso es el pobre. La mayoría de los casos, y vos lo ves, el 98%, vos a la cárcel, 98% de las personas son pobres. Y esto no estoy discutiendo nada. La otra vez vine a hablar con Mariano a la tarde sobre un fenómeno que Mariano había leído, que yo había escrito, que era la porofobia, que era esto del odio, el miedo al pobre, al indeseable, ¿no? No ya a lo que era, por ejemplo, antes del extranjero, el miedo al extranjero, sino ahora tenemos miedo al pobre, y nos avergüenza el pobre y queremos sacarnos desde el punto de vista, nos avergüenza hasta el familiar pobre, que ni siquiera queremos reconocerlo, y eso lo vemos como una potencial amenaza. ¿Y por qué es pobre tal cosa? ¿Y por qué es pobre tal cosa? Pero fíjate las políticas, lo peor de todo es que estas políticas han llevado a Donald Trump, a Le Pen en Francia, ¿no?, con el tema del inmigrante, a ganar elecciones. Y que un mexicano nacionalizado que tenga residencia en México está de acuerdo en que no ingrese un mexicano, ¿no? Porque estaban de acuerdo, ¿sí? Porque si ingresa te ocupa un lugar y vos tenés que acomodarte a esa situación. Y eso llevó a ganar elecciones. Eso es lo que me parece muy peligroso desde la política, de la justicia, desde el poder, de los distintos poderes del Estado, es que vayamos en esas políticas quizás de endurecimiento de penas, y si no es endurecimiento de pena, en baja edad de punibilidad. Fíjate los paquetes que estamos hablando, y cuando ya están presos, endurecer, que no salga nadie. Claro, es todo un fenómeno social. Es todo un pensamiento que va llevando a la gente que... creo que ahora se está entendiendo que únicamente la educación, el conocimiento, te va a llevar a rechazar o no toda esta serie de políticas que vos estás hablando, ¿no? Me parece que por ahí tiene que pasar todo. Que vienen desde, estamos hablando de los 90, ¿no? En esa misma forma se vienen replicando. Y a ver, si estamos pensando que vamos a solucionar, y te lo he dicho un montón de veces cuando hemos hablado, Rubén, los problemas sociales, los problemas de la drogadicción, con el Código Penal aumentando pena, no entendimos nada, o nos están vendiendo pescado podrido, ¿no? Esto yo lo hablé cuando he sido convocado por el ministro de Justicia, con Patricia Bullrich, lo mismo. Algo no estoy entendiendo, sinceramente, porque si el problema, volviendo al tema de la inseguridad, la generan las personas de 14, 15 años, no entendimos nada. ¿No? Y estamos listos porque en 10 años más, ¿qué vamos a decir? Son los de 12. Por eso, vamos a ir por ese lado. Pero por eso viene la hora, después va a venir seguramente la baja de la inimputabilidad. Y ya está, ya ingresó, termina la elección y ya dijeron que lo mandaron. En contra de, convocaron 90 y pico de expertos de todo el país, conjuntamente con UNICEF y distintas instituciones. ¿Dijeron que no? Todos le dijeron absolutamente que no, más allá que es sumamente necesaria la reforma, esto nos estamos discutiendo. El tema es quedarnos centrados, porque se centra únicamente, después el resto de la reforma es como que no interesa, lo que importa es van presos o no van presos. Y se le hace creer a la gente que van a ir presos, y no van a ir presos, porque van a ser penas muy leves. Y ahí está lo que decías recién. Los medios que instalan un tema, lo ponen en la agenda, entonces acá es la baja de la edad de la punibilidad, y después todo lo otro que tal vez son interesantes, son cuestiones que hay que ayornar, pero que no se dan a conocer. Y todo va detrás de eso. Bajemos la edad y metamos los presos. Pero fíjate, a ver, para que se entienda, de todos los partidos políticos, porque vos fíjate que Massa trajo a Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, que implantó la tolerancia cero. Se está haciendo multimillonario vendiéndole a países de subdesarrollado la tolerancia cero, que no se puede implementar y que no fue tanto. Para mí no es tolerancia cero, sino que en realidad es intolerancia selectiva.
porque soy intolerante con el pobre y esa es la persona donde voy, ¿no? Esos son los mecanismos, porque es aumentar penas de delitos que cometen los pobres. O que, mejor dicho, que agarramos a los pobres dentro de esa situación, porque hay abuso sexual en las clases altas que no se denuncian, pero por eso vamos a aclarar que se entienda el concepto, y después los delitos de corrupción, vemos que pasan 15, 20, 30 años. A ver, hubo casos donde a presidentes se le han acusado de haber volado ciudades enteras. No lo estoy diciendo así como, se saben directamente que estuvieron casos en la justicia. Y no ha ido nunca nadie preso en la democracia, ningún presidente hasta este momento, o ningún funcionario, muy poco han sido lo que han ido preso realmente. ¿No? Pero yo te digo para que te des cuenta, ¿es tolerancia cero hacia todos los delitos o es una intolerancia selectiva? Y eso de la gente, el político todavía sigue pensando que eso es lo que le va a hacer ganar votos. Y volviendo al tema del juicio por jurado, la estadística en el juicio por jurado, cuando administra justicia, la gente, el ciudadano común, condena menos que los jueces técnicos. ¿Por qué? Porque el juez técnico, ante una cuestión social, tiene miedo muchas veces, porque dice, no, si yo fallo en contra de esto, a favor de esto, me puede venir un jury, me pueden echar. No te pienses que no lo piense, porque el juez tiene miedo, como todas las personas, en que pueden mandarse una macana y que esa decisión lo saca del cargo. Esa gente que está como jurado no tiene ese miedo, porque sabe que está por ese juicio y se va, y no ve la hora de irse. Dice, administro justicia y me voy. Listo, hago lo que tengo que hacer, es inocente o culpable. Y muchas veces, yo me acuerdo, siendo estudiante de abogacía, el juez que tenía que ver el tema del Río Tercero, con Menem, que tenía que meterlo preso, no me acuerdo si era Canicoba, no me acuerdo cómo era el nombre en este momento, o Urso, no me acuerdo, porque hace muchos años estamos hablando. Bueno, lo mostraban en la ventana del noticiero, él tenía que hacer la decisión. ¿Sabe qué había pasado por la cabeza de ese tipo? ¿No? Y máxima que lo estaban exhibiendo. Lo sabía, fotos mostraban en los medios, ¿no? Al tipo ahí, de que tenía que tomar la decisión, ¿lo meto preso a menos o lo meto preso a menos? Y después lo metió decisión con la domiciliaria. Pero lo que pasa por la cabeza de ese tipo, en ese momento, y es humano, y está bien que pase eso, porque a mí yo no quiero un robot como juez, sinceramente. Quiero un juez o un funcionario que sepa lo que está pasando, que tenga miedo, que tenga temor, que tenga ideología. A ver, porque muchas veces dice, el juez no puede opinar de política. No, pues, ¿cómo no va a poder opinar de política un juez? No sea partidaria. Pero un juez tiene que tener, o cualquier funcionario tiene que saber dónde está en la realidad que está. A mí no me digan que un juez, entonces que no votemos los jueces. ¿Para qué vamos a votar? Si no tenemos que tener ideología política. El juez vota, tiene ideología política, vota un determinado partido, le puede gustar un determinado modelo, un determinado candidato y puede defender esa ideología. No lo hará públicamente, quizás, ¿no? Porque también hay mucha hipocresía, me parece. Porque si fuese por eso, che, vos sos de River, vos sos de Boca, no, che, el juez no tendría que tener ni siquiera partido, ni siquiera religión. Entonces no, ni esposa, ni hijo, ni nada. De River de Boca, porque, yo soy de Boca, entonces el juez para perjudicarme utiliza que me quiere perjudicar porque es hincha fanático de River. A ver, se entiende y es lógico que no participe ni milite en política ni tenga esa cuestión, pero vos fíjate qué incoherencia, porque a los máximos representantes de la justicia lo elige un gobernador que es de un partido político. Es como que bastante coherente, y no digo que esté mal, no me parece mal, eso elige el puesto, pero decir, no podés participar en política, no podés tener opinión política, pero los máximos representantes de la Procuración, Defensoría General, Vocal del Superior, lo elige el gobernador, con acuerdo del Senado, por supuesto, pero lo elige un representante del Poder Ejecutivo que es político. ¿Crees que, ya que estamos en esto, que la Procuraduría debería ser independiente del Poder Judicial? Bueno, mira, esto te digo mi opinión y lo que en realidad puede ser. Porque nosotros en Entre Ríos tenemos el artículo 207 de la Constitución Nacional Provincial que dice que el Ministerio Público es independiente y tiene autonomía funcional. ¿Qué significa esto? A ver, perdón, no que independiente, perdón, que el de la provincia dice que tiene autonomía funcional. La autonomía funcional dice que tiene su cabeza, que elige sus empleados, pero no tiene autarquía financiera. Exacto. Si la plata va al Poder Judicial y se la dan por este lado. Y pertenece al Poder Judicial. A nivel nacional, lo que se hizo cuando se modificó la Constitución Nacional es independiente, tiene autonomía funcional, autarquía financiera y es un órgano extrapoder. Palabra que complicó a todos los constitucionalistas de órgano extrapoder. ¿Qué es un órgano extrapoder? Si vamos a las claras, la Constitución lo que hizo fue crear un cuarto poder. Sí, exactamente. Tenés Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público. Si es un órgano extrapoder, está por fuera, no es que tenemos tres poderes. A partir de
de la Constitución Nacional del 94, tenés un cuarto poder que es el Ministerio Público, conformado por el Defensor General y el Procurador o el Fiscal, que en este caso a nivel nacional sería Jicarbo, Estela Maris Martínez y acá Benítez y García, en este caso. Pero sería un órgano separado. En Entre Ríos forma parte de adentro del Poder Judicial. Sí. Hablando con constitucionalistas, cuando fueron la reforma del 2004, del 2008, perdón, lo pusieron así por una cuestión de los puestos que tenéis y la cantidad de recursos que tenéis dentro del Poder Judicial. Si vos lo hacés como extra poder y lo sacás de ese ámbito, por ejemplo, en Villa Panacito tenés un fiscal que lo reemplaza cuando se toma vacaciones o se enferma o hace feria, el secretario del juzgado de garantía, alguien que pertenece al Poder Judicial. Si vos lo haces como algo de poder, la suplencia no podría hacerla una persona de ese ámbito, ¿se entiende? Así fue así por cuestiones prácticas. Claro, si no te crea una estructura enorme, otro poder. Pero que funcionaría mejor. Y yo pienso que desde el punto de vista de la lógica tendría que funcionar mejor. En eso estamos de acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque no puede, antes dependía del Poder Ejecutivo, después del Poder Judicial, y para defender las garantías del Judicial tiene que ser sumamente independiente. No pertenecer ni al Poder Judicial ni pertenecer, es mi opinión, a ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa a nivel nacional? Es la opinión de muchos jueces. Sí, pero de un punto de vista constitucional. Sí, constitucional, es decir, a ver, tanto Ministerio Público de la Defensa como Ministerio Público Fiscal, ¿no? O de la acusación, como se lo llama en Santa Fe. Sí. Pero me parece que la lógica que buscó la Constitución Nacional como un órgano extra poder, que voy a decir, complicó que es un poder más, y si extra poder, lo que decía en la discusión que se dio en el seno de la Convención del 94, no, extra poder porque no puede pertenecer a uno a otro. A mí me llamaba un extra poder como que era un poder más. Sí. ¿No? Exacto. Obvio que no tendría que pertenecer ni al Ejecutivo ni al Poder Judicial, porque si uno tiene entonces el fiscal, tendría que, si fuese el Ejecutivo, contra el gobernador, y vos te ponés a pensar, si depende del gobernador, puede ocultar algún tipo de prueba o cualquier otro funcionario. Si depende del Poder Judicial, hay que enjuiciar a alguien del Poder Judicial, puedes tener tu reparo, la gente puede pensar, bueno, pero depende funcionalmente de tal persona. Y menos del legislativo, porque es el que se encarga de hacer las leyes. Por eso, y también es que le tiene que hacer el jury en muchos casos, los políticos. Por eso es una discusión que debería ser más profunda en este caso. Pero desde el punto de vista me parece que sí, la independencia en este sentido es sumamente importante, ¿no? Me parece. Igual otra cosa que se va a dar, se aprobó recientemente que eso va a generar una discusión en la provincia, la ley de víctima. Una ley de víctima que es sumamente interesante, que crea la figura del defensor de las víctimas, ¿no? Que es quien tendría que patrocinarla. Esta ley está en vigencia, en principio, para juzgados federales y tribunales nacionales. No está vigente en Entre Ríos, que Entre Ríos tendría que adherirla. Entonces uno se pregunta, si se crea el defensor de la víctima, ¿en qué ámbito lo van a crear? Porque para mí, crear el defensor de la víctima, como está creado ahora dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa, y el Ministerio Público de la Defensa defiende los intereses del imputado. Y si depende de la misma cabeza, imputado y víctima, puede ser que yo le diga, siendo la cabeza del Ministerio Público de la Defensa, anda para atrás en esto y privilegiar esta situación, ¿no? Si lo creás dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal, vos tenés, más lógico sería en todo caso, porque el querellante siempre actuó como una acusación. Sí. Para mí, ninguno de los dos. Para mí, este es un cargo que tendría que delegarse al Colegio de Abogados, que se inscriba en la matrícula y generás recursos a la matrícula particular, que se quiere inscribir, quiero ser abogado de víctima o defensor de víctima, se abre un registro en todos los colegios públicos de abogados, se inscribe y cobra un porcentaje o una suma por eso, porque vos crear defensor de víctima ahora en todas las jurisdicciones de la provincia es carísimo. ¿Y cuánto estuvimos para implementar el nuevo Código por eso penal? No digo Entre Ríos únicamente, pero imagínate Chaco, un montón de otras provincias que están en peor situación, no van a implementar la ley de víctima porque no van a poder implementar la figura del defensor. En cambio, vas a tener que generar en cada jurisdicción de la provincia, se supone que se haga de esa forma, un defensor con un empleado y una oficina en cada una, porque vos tenés que tener de juicio en todos los juicios donde va a tener víctima, no va a poner uno en toda la provincia para que esté viajando por todo lado porque no dará abasto. En cambio, con el Colegio de Abogados vos garantizás desde Isla Libicuí hasta el lugar más recóndito de la provincia que va a haber un defensor de víctimas. Yo creo que en eso están, ahora detecto por qué, o me da un indicio, porque desde el Colegio de Abogados se llamó a todos aquellos que declaren si están trabajando en algún estamento del gobierno, cual fuera, seguramente para esto o algo parecido. Porque a ver, si vos estás trabajando en el Estado, en el gobierno, no sé hasta dónde podés ser o no defensor de víctimas, ¿sí?
Me parece que por ahí puede llegar a ser esto, y tal vez andan con ganas de hablar de estos temas, ¿no? Sí, sería interesante, porque me parece que si no, capta todo el Poder Judicial y queda ahí, la profesión particular se va cada vez divirtuando más, en el sentido de que sacás cada vez una rodaja que tenían anteriormente, ¿no? Que difícil que es subsistir en la profesión particular, con la cantidad de competencia, con los costos que tiene hoy en día, ponerse un estudio jurídico de la luz, alquiler y un montón de gastos, ¿no? Le sacás todavía la posibilidad de ser querellante, le estás quitando una tajada. Me pareció raro que los colegios de abogados no hayan salido tanto a nivel nacional a decir algo, che, bueno, esto déjenlo a nosotros de alguna forma. Claro, me parece que andaban en esto. Espero ¿Qué pasó? Sería seguramente están esperando que pasen el domingo que viene para empezar a hablar de estos temas, porque es muy, muy, muy interesante. A la cancha no vas hoy, ¿no? Claro, está la familia, todo. ¿No vas al fútbol, no? No, pues es que no he ido pocas veces a la cancha. Me gusta, pero no me he organizado para... más lindo el televisor, me parece. Cuando no te roban el control remoto. A mí me pasó, yo lamento mucho y perdí mi control remoto. Así que bueno. Pasá, hijo, si querés. Pablo, la verdad fue un gustazo. Yo sabía que esta charla con vos iba a tener ¿sí? su repercusión, porque has dicho cosas, aunque mucha gente no entiende, jurídicamente muy fuertes, ¿sí? Al principio, ahora, por ahí me deslizaste algunas cosas que uno que está en esta materia periodística y sabe de alguna manera cómo se manejan algunos temas, has pegado a la matadura, como decía nuestro abuelo, ¿no? Pensando en voz alta, sin intención de que nadie se ofenda. No, pero es así, por eso a mí me gusta mucho hablar con él, y si alguna vez te toca un caso, excusate, ¿sí? Por favor, te lo pido. Mira, no sos ni pobre ni menor, así que no creo que te... No, bueno, pero en una de esas, algunos jueces fiscales se van a hacer cursos a Italia y te toca a vos, ¿viste? Excusate, por favor. Pero la verdad, agradecerte mucho, agradecerte el libro. Nos has honrado con tu presencia. Son un tema un poco más aburrido que la política. No te cría, no te cría. A la gente le importa esto realmente, le interesa por esto que vos decías, por saber que pueden acceder, que hay gente que es de carne y de hueso y que, no están los... Yo una de las cosas que eliminaría, ¿sabes cuál? Porque eso, o sea, acá en el país se terminaron hace mucho los títulos de nobleza. Y vos lo que es los atrios, eso que tienen el superior tribunal, donde se sientan un poquito más arriba y demás. Y uno tiene la silla más grande que otro. Eso lo eliminaría. O sea, son partes del rito. Lo que se eliminó de la Constitución, que pocos colegas abogados todavía lo saben, porque cuando uno te firma el escrito, te ponen Dios salve a vuestra señoría, o Aves, señoría, de la Constitución del 2008 en Entre Ríos, le pone que la denominación al juez o al funcionario es señor juez. Por eso, pero todavía se sigue llamando su señoría, excelencia. Ese de chupamedismo. A veces quedan bien. Son modelos... Dios guarde a vuestra excelencia, sí, pero quedan como que doña Lady Godiva y don... Bueno, mira, nosotros y el conde de Chester. Yo pertenezco a una asociación que es Pensamiento Penal, donde hay una lucha, por decirlo de una forma, de que se pudo implementar a nivel nacional, de sacar los crucifijos de las salas de audiencia, que no tiene que ver una cuestión. Por ejemplo, en Entre Ríos ya no hay más crucifijos en las salas de audiencia. La mayoría de las salas de audiencia que se han diseñado no tienen esa posición. Algunas sí, otras porque quedan una cuestión de hasta que las partes los puedan llegar a ver. Pero yo pienso que lo bueno es que las próximas generaciones lo que tienen que sacar es esa cuestión de lejanía que se creyó durante mucho tiempo. Me parece que ese camino va. Bueno, a ver, la gente que ha trabajado conmigo de Defensoría sabe que mi despacho es un despacho de puertas abiertas y se atiende a todo el mundo. ¿No? Pero eso también se aprende desde la Defensoría, que es un lugar que tiene que estar muy cercano a la gente, ¿no? Y que hay muchas problemáticas
que otro día con más tiempo quizás la podemos hablar, de la droga, de un montón de cuestiones. Vamos a hablar ese de es eso, el problema, me parece, que se puede estar viniendo en los próximos meses, con materia legislativa. No tengas ninguna duda que lo que viene, ya se hizo eso, bueno, fracasó porque algo le faltó, o no había conciencia todavía. Y bueno, el narcomenudeo, la ley esta fue declarada inconstitucional, se está trabajando en otra, y veremos a ver cómo logra zanjar esa diferencia entre lo federal y lo provincial. No, la ley actual lo pasa bien de sobremanera. Lo que pasa es que me parece que no hay que confundir a la gente, que no va a ser una cuestión que va a solucionar el narcotráfico. No, es un punto. Lo otro viene con políticas nacionales, que no tienen nada que ver con la provincia, que es no tratar al consumidor como un delincuente, sino como un enfermo y atenderlo desde el punto de vista de salud social, porque hoy para la legislación argentina, el que consume, el que tiene poca cantidad, es un acusado, tiene causa y tiene... El 70% de las causas federales son por tenencia y consumo de droga. 70%, fíjate en lo que se desgasta la justicia en personas que van a tener poca pena. Otro tema central que es nacional, a la mula, a esa persona que viene del norte con sustancia dentro de su cuerpo, la meten presa. Eso es trata de personas, no es una cuestión de narcotráfico, meterle gente que está esclavizada y que necesita 2 mangos y la meten en el penal de Seiza, y si son de Bolivia o de Chile, vez que escucho esto, bueno, si son de Bolivia o de Chile, están alejados de toda su familia, no tienen contacto con sus hijos. Entonces, a ver, aplaudo la iniciativa del gobernador, vamos a trabajarlo, es necesario atender, es un foco que puede hacer la provincia, pero nuestros legisladores nacionales tienen que decir, che, modifiquemos la ley de droga, un tipo que consume y tiene poca sustancia, no es un tipo para estar preso, es un tipo que necesita salud, no es un tipo que vamos a gastar carísimo lo que cuesta cada día de cárcel, más vale pongamos esa plata en el sistema de salud para garantizarle asistencia médica y pueda rehabilitarse. Ese es el punto donde hay que entender. Este tema de las mulas, a ver, para resumirte, el tema del narcomenudeo no va, bajo ningún punto de vista, a solucionar el tema del narcotráfico, porque son cuestiones fungibles. Vos vas a sacar de un barrio a la señora que vende droga e inmediatamente va a ser ocupado por otra señora que vende droga. Vas a estar más presente, va a haber más controles, perfecto. Esto, como yo le he dicho en otras oportunidades, es como tener un problema de hormiga en tu jardín y matar pisando una por una en vez de atacar la hormiguera. ¿Sirve? Sí, desde el nivel provincial. Pero no digamos a la gente que esto le va a solucionar el problema. Esto lo que ataca es la narcocriminalidad. Hay que atacar ese lugar. Sí. Ese me parece que es el ámbito donde se ve. Y por eso ahí están nuestros legisladores nacionales que tienen que buscar este tipo de medidas. Y en este sentido hay que aprender de países como México, como Estados Unidos, como Colombia, ¿no? Que trabajan en torno a esto. Pero ahí uno observa series y que ven los canales que muy poca gente ve, y ve este tratamiento. Digo, a la mula no se la trata como un narcotráfico. Se trata de alguna otra manera de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que lo hace no, porque lo hace para subsistir. A mí me dieron esta valija, me pusieron esto, me pagaron esto. Entonces, en vez de criminalizarla, atendámosla. Ese es el segundo punto. Pablo, gracias. René. No, por favor. ¿Sí? Y a todos ustedes, mañana nos reencontramos a partir de las 8 de la mañana. Chao. Otro día vamos a hablar del cultivo de cannabis.